Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? También actualizamos este otro canal. Pues bueno, ya se la saben, ¿no? México, sede de obras que ninguna otra parte del mundo. El tren del mame. Ya por fin lo van a inaugurar, como todo lo que inaugura este gobierno, valiendo madre. Si sirve, funciona, si es rentable. Inclusive no interesa tampoco si está terminado o no. El chiste es cortar listones. Haz de cuenta que estamos viviendo el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, cabrón. O el de López Portillo, el otro presidente López, que también le puso en la madre al país. Estos hijos de su puta madre. Miren nada más lo que compartió aquí una persona. Eso es, se supone, la terminal de Cancún. De Cancún. Que supone que van a llegar. Lo inauguran pasado mañana, en 2 días. Chéquense la estructura. ¿Ustedes creen que eso lo van a terminar en 2 días? Y según en 5, o sea, 3 días después, según ya va a estar en funcionamiento. O sea, ahorita nada más lo van a inaugurar. O sea, lo van a abrir, van a decir que ya está funcionando y van a mandar ahí cosas. Como el Chaifa, que tampoco todavía no terminan completa la vialidad. Ahí les dejo una imagen más bonita. La pinche vieja, toda fresa, todo lo que ustedes quieran, pero no importa quién lo suba. No importa quién lo suba. Ahí le dicen a ya saben quién, a ver si se puede dar una vuelta, a ver qué tal está. Porque según también para demostrar que es una obra de ingeniería que no se ha visto nunca alrededor del mundo. O sea, así, nunca se ha visto nada como eso en ningún lugar del mundo. Ningún país ha construido esto así. Lo cual es cierto. Ningún otro país ha hecho las cosas de una manera tan pobre como este gobierno. Ok. China está reventando. Por lo mismo, por hacer las cosas a la carrera, por hacerlas mal, por hacerlas para que se vean bonitas, para inflar los números de Producto Interno Bruto, porque si tú arrancas obras de infraestructura, las que sean, y esto es una característica de gobiernos que se dicen de izquierda, no importa si son democráticos o totalitarios, son puras cosas que se pueden ver. O sea, jamás vas a ver que alguien esté publicitando, ya arreglamos el sistema de drenaje. ¿Por qué? Porque eso no se ve, está debajo del piso. Si los sistemas de drenaje fueran tubos así a 2 metros sobre tierra, que vieras ahí cómo van viajando los Willys, o los pluviales por lo menos, que vieras cómo se está yendo el agua por los tubos, pues te apuesto que así sí los harían visibles. Pero como no se ven, nunca los arreglan. No les meten. La Ciudad de México por eso tiene un montón de problemas ahorita que ya va para 30 años que la gobierna la autodenominada izquierda. Ya un aguacerito y se inunda la pinche ciudad. Se tapan. Así igual les pasa en Monterrey y les pasa en Guadalajara, que son ciudades grandes, que tú dices, ¿cómo es posible que esto les pase? Yo por eso sé que yo vivo en un rancho. O sea, por mucho que tengamos ya arriba de 100,000 personas viviendo en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, es un rancho, porque llueve y se para la ciudad. ¿Por qué? Porque pues, se inundan las principales vías de comunicación, o sea, las arterias más largas, lo que es Avenida Cuauhtémoc, Díaz Mirón, en diferentes lugares además. Ya sería ridículo que se inundara el malecón. O sea, hace 30 años se paralizaba la ciudad cuando era todavía más rancho, cuando era más bien como una ranchería, porque nada más estaba bonito o nada más estaba pavimentado, pues las avenidas así grandes. Las calles entre colonias todavía eran de terracería en muchas partes de Veracruz y Boca del Río. Es más, todavía a la fecha, en lo que es la avenida Miguel Alemán, que también se inunda a morir, porque construyeron sobre una laguna. La calle de justo detrás, o sea, la paralela a Miguel Alemán, bajando de la cabeza Olmeca, yendo hacia la terminal de autobuses, o sea, en dirección hacia el centro.
La calle de atrás tiene más o menos como 3 kilómetros de desagüe a cielo abierto. Porque hace 50 o 60 años, cuando eso era un asentamiento irregular, pues pues, no había drenaje, entonces la gente nada más conectaba la taza del baño o su fosa séptica pues, a un canal de agua, desviado desde uno de los ríos para que pues, el agua se llevara ahí toda la porquería, ¿no? Pero así está. O sea, te paras por ahí cerca, no necesitas estar ni siquiera sobre la calle, te paras cerca, te paras cerca del mercado Malibran y huele a mierda. Pues bueno, todavía a la fecha no lo arreglan. ¿Por qué? Porque eso nadie te lo va a agradecer, o sea, eso no jala votos, eso no llama la atención. Pero sin embargo, ya cuando vives en un lugar donde la calle está pavimentada, donde sí funciona el drenaje pluvial, tienes drenaje y pues todos los servicios, pues vives más cómodamente, vives más saludable, más salubre. Bueno, pues estos son obras de relumbrón. Es más, hecho, esto desde que lo anunciaron, además, y tiene ya más o menos como 8 o 9 meses, salió el presidente a decir, el de acá de México, no importa que no generen dinero, pues si para eso están todos los pendejos que pagan impuestos, para pues subsidiar, ¿no? Que porque va a detonar el turismo, jamás ha presentado los estudios de viabilidad, de factibilidad, los económicos, que demuestren pues que ay, más o menos va a salir tablas, o sea, sí va a haber que meterle dinero, pero no va a haber que meterle mucho dinero y que la gente lo va a utilizar. Pero bueno, pues fuera de alta velocidad en todos los tramos y que estuviera conectado, por ejemplo, con la Ciudad de México y dije, ay, bueno, vamos a pueblear, que pasara por Puebla, o sea, pues saliera a Ciudad de México, pasara por ahí cerca de Querétaro, de Puebla, que vieras pues, la campiña mexicana, lo que es bajar de la Sierra Madre Oriental hacia la costa, que agarrar así más o menos un poquito antes de arriba de la Antigua en Veracruz, porque pues, hay un riel de tren, fíjense, hay rieles de trenes que conectan una buena parte de Veracruz, porque pues el puerto de aquí de Veracruz saca mercancías con tren, entonces pues podrías ahí más o menos dejar la vía de carga y poner una vía de alta velocidad, si lo hubieran planeado un poquito mejor, ¿no? Y quiero hacer un paréntesis en cuanto, no es que yo esté de acuerdo, es que ese plan de construir vías de tren para conectar Oaxaca con, o sea, lo que es la costa del Pacífico en el istmo de Tehuantepec con la costa del Golfo de México, viene del Porfiriato. De hecho, se construyó. Lo único que hizo este gobierno fue medio remodelarlo expropiar ese tramo que se usaba para carga para reconectarlo. Dicen, ¿y por qué no se volvió a construir? ¿O por qué no se terminó? ¿Por qué nunca se concretó ese proyecto que era muchísimo más grande y que empezó antes de 1905? Pues es que tuvimos una mamada que comenzó en 1910, que los libros de historia le llaman la Guerra de Revolución, y en los libros de historia de la primaria y la secundaria es una gesta heroica para derrocar al tirano dictador Porfirio Díaz, que estuvo 30 años en el poder como gobernante de México. Lo que los libros de historia no hacen mucho hincapié es que cuando se dio cuenta Porfirio Díaz que iba a bañar el país en sangre y que ya estaba muy viejo y que no tenía, nunca se molestó en crear un sucesor que garantizara que iba a haber continuidad en los proyectos, pues mejor dimitió, se rindió y se terminó la guerra de revolución para derrocar a Porfirio Díaz. Duró como 6 o 7 meses, más o menos. Y después se convocaron elecciones, ganó el perfecto pendejo de Francisco Indalecio Madero. Y no duró ni un año en la presidencia porque para empezar no quitó a todos los que estaban en posiciones de poder, que habían formado parte de un grupo compacto con Porfirio Díaz, que famosamente se les conoce como los científicos. O sea, puros cabrones que hoy los tacharían de neoliberales, pura gente que fue a la universidad, empresarios, gente de distintos cotos de poder. Y no los quitó porque pues Madero no tenía gente.
Entonces le hacen un golpe de estado y después de eso vinieron 10 años porque arrancó otra vez una guerra civil, que es como se le debería llamar a ese movimiento armado. En 1911 comenzó una nueva guerra civil para hacerle un golpe de estado a Madero, lo asesinan junto con su vicepresidente y después comenzó un todos contra todos de todas las facciones de poder, se levantaron terratenientes. Esa es otra de las grandes mentiras de la historia de México. Dicen, no, es que Emiliano Zapata luchaba por el pueblo. No, ese cabrón era dueño de terrenos, ese era un hacendado, era fifí, era rico, era bastante estudiado. Y él vio la oportunidad de decir, pues ahorita agarro terrenos y se aventó una frase célebre, la tierra es de quien la trabaja. Él positaba que si él se ponía a sembrar en un terreno, aunque no fuera de él, entonces automáticamente el terreno pasaba a ser de su propiedad. Y eso fue por lo que luchó, por hacerse de una extensión de terreno enorme. A nombre, por supuesto, siempre todos los luchadores sociales hacen las cosas a nombre del pueblo bueno, de los pobres, de los oprimidos. En el norte del país, Doroteo Arango, quien pasaría a la historia como Francisco Villa, el centauro del norte, también se levantaría en armas porque no quería reconocer al cabrón. Bueno, de hecho, no quería reconocer a nadie. Él quería ser presidente. Él quería, es más, inclusive independizar o reformar un plan que se llamaba República del Río Grande, que eran varios estados del norte de la República, secesionarse de la federación y constituirse en un nuevo país, o sea, seguir el ejemplo de Texas y tal vez en algún momento pegarle a los gringos. De hecho, los gringos le dieron ayuda a Doroteo Arango y después, cuando ya estaba pidiendo muchas cosas y cuando ya se estaba resolviendo cerca del final del conflicto armado, le recortaron el apoyo económico, el apoyo con armas, y a Francisco Villa lo que se le ocurrió fue ir y crear un desmadre en Estados Unidos. Muchos en México se quedaron con la idea de que derrotó al ejército estadounidense. No, invadió territorio estadounidense. Hubo algunas escaramuzas de camino en lo que saqueaba, porque era un saqueador, era una persona muy, muy violenta. eh, que algunos le guardan cariño. Pues es que construyó escuelas, es que esto, es que el otro, es que no le gustaba que la gente se emborrachara y no fumaba y no sé qué. El señor no sabía leer. O sea, por lo que necesitaba o por lo que impulsó la educación pública gratuita en los territorios que logró controlar, pues era para tener gente que de hecho le sirviera para algo, para construir hacia el futuro. Y es prácticamente lo único positivo que tuvo el señor, porque él era más bien de que llegaba a un lugar y como Atila el Uno, si no se le rendían y le entregaban todo el dinero, todos los valuables de una localidad, pues simplemente empezaba a matar a los lugareños y a violar a las mujeres e inclusive hasta matar a algunos niños, los que no se dejaran reclutar para formar parte de la División del Norte. Pero cuando a final de cuentas gana el movimiento constitucional, con Venustiano Carranza como uno de los líderes, que fueron los que formaron la Constitución de 1917, que está muy padre y todo lo que ustedes quieran, pero bueno, también tenemos que reconocer, por ejemplo, que si habría alguna razón por la cual desconocer la Constitución de 1917 es porque se promulgó en medio de un conflicto armado. Entonces, no todos los participantes, no se había resuelto el conflicto armado y pues obviamente hubo gente que se quedó sin voz ni voto a la hora de hacer cosas ahí en la Constitución. Pero es lo que nos rige hoy en día y es una Constitución muy bonita, muy padre. Pero bueno, el punto es que todo este conflicto no se terminó de resolver, cesaron la mayoría de las hostilidades en 1921 y las que no se pudieron resolver unos cuantos años después, continuaron en lo que se conoció como la Guerra Cristera. O sea, más o menos 10 años después se volvió a iniciar un conflicto armado en México
y fue un problema enorme que a la fecha sigue dejando secuelas. Entonces, como se imaginarán, el tren transísmico, que hubiera sido una bonanza para el país, para empezar, nunca hubiera existido el canal de Panamá si el transísmico se hubiera terminado de construir en tiempo y forma, si hubiera estado listo antes de la década de los 30 o de los 40, le hubiera dado un montón de ingresos al país. Pero bueno, nunca hubo dinero, nunca hubo tiempo, nadie lo quiso retomar porque pues es un proyecto de Porfirio Díaz. Entonces, pues si el partido que se volvió hegemónico, que quedó en el poder, el Nacional Revolucionario, que después fue el de la Revolución Mexicana y después fue el Revolucionario Institucional en su tercera transformación, ahorita en su cuarta transformación se le conoce como Morena, pues nunca hubo, o sea, su excusa es que ellos pelearon contra Porfirio Díaz, entonces no podían retomar un proyecto porque darle la razón de cualquier cosa a Porfirio Díaz, como también a nuestro segundo emperador Maximiliano de Habsburgo, tratar de reconocerle algo es volverte un paria social, o al menos eso hace unos 20 años todavía te convertía automáticamente en un paria en México. O sea, intentar reivindicar o reconocer, oye, ¿sabes qué? Pues sí estaba muy de la chingada lo de que matara a indios yaqui Porfirio Díaz, o lo de que hubiera básicamente plantaciones de esclavos en Enequén, de Enequén, en la península de Yucatán. Pues sí estuvo muy, muy terrible, pero pues checa toda la infraestructura que dejó. Es más, en la actualidad tenemos todavía un monumento, lo que iba a ser el nuevo Palacio del Congreso de la República. Se tuvo que cancelar porque comenzó precisamente la Guerra Civil de 1910 y como nunca hubo dinero tampoco para terminarlo, simplemente agarraron el terreno que estaba reservado, lo convirtieron alrededor de lo que sí se construyó, que fue la cúpula central, lo convirtieron en una explanada y se convirtió en el monumento a la Revolución Mexicana. Y eso es un testimonio, por ejemplo, de cómo México no ha logrado sanar muchas cosas de su propia historia, que se hacen celebraciones cada 20 de noviembre alrededor de eso, que es en realidad una obra inconclusa, es evidencia de cómo la violencia en el país impidió que siguiéramos progresando pues, al ritmo que fuera, pero progresar con una dirección clara en convertirnos con el paso del tiempo en una nación desarrollada, en ser una verdadera potencia. Y pues bueno, ahora nadie se lo cuestiona porque pues, conocen la superestructura de la cúpula de lo que iba a ser el nuevo recinto del Congreso. Pues ahora es un monumento al millón de muertos, a los 650,000 muertos, depende a quién le preguntes de lo que fue la revolución, ¿no? Entonces, pues el transísmico, ahí estaba el trazo, ahí estaban las vías, no se utilizaban y lo que hizo este gobierno, pues como todo, agarrar algo que ya estaba, remodelarlo y decir que se gastaron cientos de miles de millones de pesos. O sea, yo estaría de acuerdo con esa obra, por ejemplo, si en lugar de construir el tren del mame, esta pendejada que acaban de hacer, que supone que es turístico y que después como no va a resultar como tren turístico, va a ser también tren de carga para mover mercancías por toda una zona costera del Golfo que no tiene industrias y no está conectada con las vías que llegan hasta nuestro vecino que es Estados Unidos, donde podrías decir, bueno, ahí al menos va a servir para mandar materia prima y para que nos regresen productos, o para mover, por ejemplo, los vehículos que se fabrican aquí en México, que se venden en Estados Unidos, en lugar de moverlo por trailers, pues lo vamos a mover por trenes, donde inclusive hay un proyecto de iniciativa privada que arrancó hace más o menos como 2 años o 3 años y en algún momento va a terminarse, que viene desde Estados Unidos, atraviesa más o menos 2, 3 estados donde se va a conectar con la red de trenes de carga estadounidense y va a llegar cerca de lo que es Estado de México aquí en México. Dijeras, ¿por qué no mejor conectar eso con alguno de los puertos? O por decir estupideces,
Nada más porque sí. ¿Por qué no pacificar Tamaulipas y conectar los rieles de Estados Unidos por todo el Golfo de México? Digo, si ya te vas a gastar 25,000 millones de pesos y el proyecto gringo que les estoy platicando, por lo que no han terminado de concretar las cosas, es primero porque están haciendo los estudios de costos, están esperando que repunte la economía para tener dinero. Está planeado para que cueste alrededor de 8,000 millones de dólares y van a ser por lo menos 3 rieles para conectarse con Estados Unidos. Entonces dices, 3 rieles. Bueno, no habría sido mejor sacar la cosa de costos y empezar a conectar primero por Tamaulipas e ir bajando la vía poco a poco hasta puertos más grandes y construir un puerto grande, por ejemplo, en Matamoros, por ejemplo, remodelar Matamoros o no sé, Ciudad Reynosa, hacer algo por allá, pero primero pacificarlos, o sea, primero reducir la violencia al mínimo y empezar a conectarlo después acá con Veracruz, que donde tenemos puertos de tamaño internacional, donde se pueden recibir un montón de mercancías. Una de las aduanas más importantes del país está una aquí en Veracruz y la otra en el puerto de Coatzacoalcos. Y hay otro más adelante que es para Campeche, que lo que no tienen es la dimensión adecuada, pero por ejemplo, podrías conectarlo en lugar de Coatzacoalcos o hacer la reconexión de Veracruz-Coatzacoalcos, o sea, ampliar las líneas férreas si ya estás tan clavado en hacer cosas con los trenes y entonces aventar 4 o 5 vías desde Coatzacoalcos hasta, ay, no me acuerdo cómo se llama, es un puerto también bastante importante en Oaxaca, Salina Cruz, y para poder acelerar el trasiego de mercancías, o sea, que vayan dos de ida, dos de vuelta, y no sé, el Central ya y era su apuración de este pendejo, que regresaran trenes de pasajeros. Pues es una zona que por carretera, las carreteras son muy sinuosas, entonces ahí tendría todo el sentido mover gente en cantidades, porque resulta que aquí sí hay, o sea, de Oaxaca hacia Veracruz, sí podría haber la demanda de transporte de pasajeros, no tanto turistas, sino los mismos trabajadores, o sea, facilitarle a la gente que se mueva de un lado a otro de la República. Y ya si después quería seguir en esta puta necesidad de conectar con trenes que fueran de alta velocidad por las dos costas del país, porque eso es lo que más en la madre le pone a México. Atravesar el país de un lado al otro es virtualmente imposible por carretera. Entonces, había maneras de hacerlo. Con la cantidad de dinero que se terminó gastando, que si le suman son más o menos, lleva gastados en total el gobierno de México, nada más de sobrecostos. O sea, este gobierno presentó sus obras chairas con un presupuesto y han costado muchísimo más de lo que estaba pronosticado que iban a costar. Y no estamos hablando de un 10%, de un 20%, que sería grave, pero manejable. Estamos hablando de que nada más de sobrecosto es 1 billón de pesos. O sea, más o menos como 60,000 millones de dólares de sobrecosto en las 3 obras chairas. Y en de la lana que se han robado es un montón más, pero eso es sobrecosto. Las obras en total, su proyección inicial era de $500,000,000,000. O sea que en total más o menos hubo un proyecto, hubiera tenido disponibles
en donde si le hubieran preguntado a la gente, oye, ¿qué te parece esto de conectar bien, pero conectar bien todas las costas y a través del país? Y vamos a dejar que termine en el aeropuerto Fifi de Texcoco, que eso le hubiera servido como un hub. Te hubieras podido dar el lujo de conectar el aeropuerto de Texcoco a través de las vías que ya están trazadas, que son de carga, que llegan cerca de la Ciudad de México, mover cosas desde el aeropuerto de Texcoco para meterlas al sistema ferroviario mexicano. Le hubiera sobrado el dinero al viejo pendejo para expropiar todas las vías férreas del país y hacer una obra que es así, ni China se las avienta, porque hubieran sido casi 80,000 millones de dólares disponibles para construir vías férreas, donde lo caro es hacer la expropiación de los terrenos y pues hacer francamente lo que son las bodegas, las estaciones. Y tal vez inclusive hasta te hubieras podido dar el lujo de ponerles protecciones para que la gente no se pueda meter a través de la vía a bloquear el flujo de los trenes, que eso es algo pues, cotidiano para acá. E inclusive conectar este que llega desde Centroamérica, la bestia, también conectarlo con este sistema férreo. ¿Por qué? Bueno, tal vez le quitaría un montón de trabajo a los traileros, pero entonces ya solamente tendrías que transportar las mercancías en tráiler de las estaciones de carga de trenes hacia los destinos. Y eso es lo que se me ocurre de bote pronto, por la cantidad de dinero que se despilfarró en cosas que no están terminadas, no sirven para lo que dijeron que iban a servir y nunca van a servir, porque el mismo presidente salió a decir que no importa, que van a operar con pérdidas, que no están pensadas para que generen ganancias. O sea, no son obras pensadas para el beneficio del país. Y si quieren una última de aeropuertos, le acaban de subir 77% a los costos de operación, o sea, la tarifa aeroportuaria del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo acaban de subir 77% para que te salga muchísimo más caro el boleto de avión, tanto operar dentro del aeropuerto como para el pasajero final, para el cliente final. Y ni así, bueno, ahorita lleva 3 días, pero ni así se están moviendo las aerolíneas al Chaifa. Porque ese es el plan con Maña. Volver tan caro el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que nadie lo quiere utilizar y entonces, ay, pues vámonos al Chaifa que está más baratito. Y ya se acabó el dinero y ya no están dándole subsidio de tarifa aeroportuaria al Chaifa. Por eso, como ya no le pueden seguir dando subsidio y tiene que cobrar el uso aeroportuario que debería ser, mejor le subieron al otro para que siga quedando más barato y ni así lo están logrando hacer funcionar. Acuérdense que ya vamos a llegar al segundo año del aeropuerto y ya vamos a tener en marzo del año que viene, ya nada más falta enero, febrero. ¿Sí? Estamos a 13, entonces ya prácticamente son 3 meses, porque es el 21 de marzo, porque como lo inauguraron el 21 de marzo, que es el natalicio de Benito Juárez, entonces del 21 de diciembre al 21 de enero, al 21 de febrero, al 21 de marzo, son 3 meses para que se cumpla el segundo año de operaciones del Chaifa. Y a ver cuánto dinero perdió esta vez. El año pasado fueron casi 200 millones de pesos que perdió porque no recupera sus gastos de operación, o sea, no está sacando ni siquiera lo de la renta, no está saliendo tablas. Bien, para los que les entretienen las cosas del aeropuerto, no se preocupe, yo nada más me estoy esperando a que llegue el segundo año para ver las métricas. Y después del año siguiente va a seguir perdiendo dinero y no lo vamos a soltar. No lo vamos a soltar.
porque tiene que recuperar ese aeropuerto los 300,000 millones de pesos que iba a costar el de Texcoco, que lo vamos a pagar sin haberlo construido, más cerca de 600,000 millones de pesos del Chaifa, porque es lo que va a terminar costando. Ya lleva 250,000 millones de pesos de construcción y no lo pueden terminar. Eso se lo tienes que sumar a los 300,000 que vamos a pagar sin haberlo utilizado. Entonces, nada más el Chairopuerto va a terminar costando cerca de 1.3 billones de pesos. Nada más, nada más el Chairopuerto. La refinería que sigue sin refinar, ya estamos a mediados de diciembre. Se supone que iba a empezar en noviembre. Todavía no refina petróleo. Y ya lleva 300% de sobrecosto. Se planeó en 8,000 millones de dólares, ya va rebasados de los 24,000 millones de dólares. Y no puede arrancar porque no está terminada. Está inaugurada, pero no está terminado el parque acuático de Dos Bocas. Entonces, si le suman, son 15,000 millones de dólares del Texcoco cancelado, más 25,000 millones de dólares de la refinería, ya vamos en los 40,000. El Tren Maya va más o menos ya para los 20,000 millones de dólares de costo total, si no es que más. Entonces ahí ya van 60,000, más toda la lana que se han robado, más todo lo que falta para que terminen con estas chingaderas. Están a nada de pegarle a 100,000 millones de dólares, sin que sea negocio. Y todo ese dinero es deuda pública. Nunca habíamos tenido en México un gobierno que endeudara así al país. En casi, no, ya más, en más de 100 años de gobiernos que ahora les dicen que eran de derecha, que eran neoliberales, ninguno, ni todos juntos le llegan a esta cantidad de deuda que se nos va a quedar. 100,000 millones de dólares de deuda interna. Esto es lo que se gasta en solo 5 años. Y falta lo del último año. Pues yo creo que sí lo rebasan, sí lo van a rebasar. Este gobierno va a pasar a la historia. No como se lo imaginan los chairos, pero va a pasar a la historia. Argentina, agárrate porque vamos a estar como ustedes hace 3 años, dentro de 6, sobre todo si repiten presidencia y si les sale la jalada esa de que quieren detener mayoría calificada en el Congreso, oh, agárrate, porque no vamos a ser Venezuela, ya nos estamos venezuelizando, pero primero vamos a pasar por la Argentina kirchnerista antes de llegar a la venezuelización. Los argentinos llevan para allá. Y los venezolanos están a punto de convertirse en Cuba. Por la única razón que no se han cubanizado es porque el gobierno a regañadientes, el de Venezuela, no les chinga, no les convierte los dólares en dinero de mentiras. O sea, al menos su tipo de cambio es el correcto, es real. Pero si no les estuvieran llegando las remesas, que eso es otra gran chingadera. Tenemos récord de remesas en México, histórico, histórico. Nunca en la historia del país se había ido tanta gente de México a Estados Unidos y nunca habían mandado tanto dinero como en los últimos 5 años. Legales
e ilegales. Pero es un mundo de dinero. Están mandando ya más o menos el 2% del Producto Interno Bruto del país año con año. Es más, si pudiéramos hacer la cooperacha, si se pudiera, con lo de 2 meses de remesas, construimos el aeropuerto de Texcoco. Nada más para que se den una idea de cuánta gente se largó del país. Y no nada más por el aspecto económico, sino también por el de violencia. Bueno, ahí se las dejo para que se entretengan, ya saben a quién contarle. Nos estamos viendo la próxima vez.